La viga Vierendel. Jules Arthur Vierendel nació en el año 1852 en Lovaina, Bélgica. Se graduó en 1874 en ingeniería en la Universidad de Lovaina. Su vida profesional comienza 3 años después en la ciudad de Louviers, en los talleres de Nicase y Delcourt Company, especializados en estructuras metalúrgicas. Uno de los proyectos destacados en los que participó fue el edificio para el taller de la Louviers, el cual consiste en un edificio en estructura metálica de grandes luces y se destaca en sus dibujos el conocimiento adquirido de la prefabricación y una previsión del armado. En 1896 recibió el Prix du Roi por su publicación Construcción arquitectónica en hierro fundido y acero. Contiene sus puntos de vista sobre la relación entre ingeniero y arquitecto, belleza y verdad. Además, mediante su conocimiento de estructuras metálicas, realiza detalles constructivos de los edificios de manera analítica y gráfica, llegando a exponer detalles de uniones en el armado visualizados en sus visitas. Admira la relación entre estructura y belleza en estructuras de hierro, describiendo la sala de lectura de la antigua Biblioteca Nacional de París, en donde describe sus primeras impresiones al ingresar al edificio. El desarrollo de este libro le da a Vierendel un conocimiento profundo sobre la actualidad de la época en el tema en auge que son las estructuras metálicas, ya que mediante sus dibujos se entiende el funcionamiento de los elementos, los detalles de las uniones, cálculos y elementos externos que determinan la toma de decisiones en un proyecto. Torre de la iglesia de Nuestra Señora en D'Israël. A 50 kilómetros del sur de la ciudad de Brujas, Bélgica, se le encarga a Vierendel y al arquitecto Van Assche el diseño de la torre de la iglesia inconclusa diseñada por Edward Welby Pugin, la cual fue inaugurada sin su torre en el año 1880. La torre central se eleva en el crucero y está soportada por 4 pilares, cada uno con una sección de 3 metros. Los pilares no contaban con la capacidad de carga para soportar el peso muerto de una torre maciza como lo había diseñado Pugin. Vierendel propone una estructura ejecutada en hierro de la siguiente forma. La base de soporte de este marco se elevaría al nivel AB, inmediatamente por encima de las bóvedas de la iglesia. De esta manera, la acción del viento no ejercía directamente carga horizontal sobre la estructura metálica, sino que era ejercida por la mampostería. Para disminuir el peso de la estructura y así hacer la torre de la altura indicada, se demuele la altura de la mampostería preexistente, conservando de AB a F una altura de 8 metros, la cual tenía un espesor de 1,55 metros, sustituyendo así peso del ladrillo por peso del acero, con lo cual se hace más liviano. La torre es conformada por un entramado de base cuadrada y de perímetro octagonal, y cuenta con 8 elementos radiales que dan rigidez en base y en la parte superior. Estos elementos se anclan en los marcos perimetrales. En esta estructura se destaca principalmente el uso de juntas reforzadas por chapas de hierro, en las que se reduce el uso de elementos diagonales a solo la base. Vierendel lo explica como un elemento simplificado a una sola especie de marcos, que simultáneamente juegan el papel de franjas horizontales y enrejados verticales, dando la ventaja de una construcción más simple y clara, en conclusión, más arquitectónica. El origen de la viga Vierendel data del año 1986. El concepto aparece en su libro Vigas de celosía y vigas de arcada. En este momento, las armaduras de acero requerían placas de refuerzo extremadamente grandes para acomodar grupos de remaches. Los elementos generalmente eran de gran tamaño y rara vez se cruzaban las líneas centrales de todos los miembros unidos. La teoría de la articulación armada, que ignoraba los momentos, condujo a errores en el lado crítico, acercándose al 15% cuando se comparaban los cálculos de la oficina con las mediciones de campo. Estas diferencias entre los métodos analíticos simplificados y la realidad son lo que llevó al profesor Vierendel a proponer el sistema reticular de articulación rígida, donde estas excentricidades podrían eliminarse y la precisión entre el análisis y la realidad se mantendría en estrecha armonía.
La viga Vierendel o el marco Vierendel es una serie de marcos rectangulares compuestos por dos cordones, uno superior y otro inferior, que logran la estabilidad mediante la conexión con los montantes verticales por medio de nudos rígidos. La viga Vierendel transfiere la cortante desde los cordones, doblando momentos en las juntas y en las almas verticales. Como resultado, todos los miembros son elementos de tensión combinadas en los que existen tensiones axiales de corte y de flexión. Al principio, este sistema parece ganar poco. El marco Vierendel será más pesado que una celosía con carga equivalente. A pesar de que se eliminan las diagonales, la flexión en todos los miembros dan como resultados tamaños de cuerdas y barras verticales significativamente más grandes en el área de la sección transversal. Las fabricaciones en taller de los refuerzos generalmente es complicada sin aumentar nuevamente el tamaño de los miembros o la profundidad del sistema. La segunda solicitud de patente, realizada por Vierendel el 29 de mayo de 1897, trata principalmente de dos puntos, en los que menciona que su método consiste esencialmente en evitar las diagonales en las vigas y reemplazarlas con una estructura rígida que se logra en las esquinas del marco conectando la horizontal y la vertical, una estructura que es esencialmente más rígida en su concepción. Vierendel también menciona que el cálculo de sus vigas conjuntas rígidas no tiene que basarse en ninguna hipótesis. El cálculo también es extremadamente preciso y estricto. Evita desventajas en prácticas existentes como los problemas de ejecución y mantenimiento. Durante la época del no tener barras diagonales en estructuras metálicas era algo inconcebible, donde se sabía que un elemento estático triangular mantiene su forma cuando aplicas fuerzas a una de las esquinas. Por otro lado, un rectángulo sin arrastramientos diagonales se deforman si las barras no están rígidamente conectadas en los puntos de las esquinas. La idea de Vierendel contradecía el sentido común y por lo tanto tuvo poca aceptación entre sus conciudadanos. Con ocasión de la Exposición Internacional en Bruselas en 1898, Vierendel construyó un puente con marco de juntas rígidas de 31,5 metros, en el que se realiza una serie de experimentos. Quería demostrar la fiabilidad de sus especificaciones. Cargó la estructura de acero con un peso de 157 toneladas desde finales de agosto hasta el 10 de noviembre para probar la fatiga del material. Al día siguiente aumentó la carga en 47 toneladas más y un día después se retiró toda la carga. El puente volvió a su forma original, por lo que resultó ser absolutamente elástico. Desde el 23 de noviembre se pone bajo un peso creciente hasta que colapsa el 26 de noviembre. Vierendel ya había anunciado la carga máxima y la deformación del acero. Había podido predecir con precisión los límites de la elasticidad, fricción estática y rotura. Vierendel vio sobre todo la ventaja de la previsibilidad exacta. El primer uso real de un puente Vierendel ocurrió en Abelheim. El puente consiste en un tramo de construcción remachada de 42 metros compuesto por los elementos típicos de la viga Vierendel, cordones superiores e inferiores unidos mediante juntas rígidas a los postes verticales, y se fija en sus dos extremos por medio de pasadores apoyados en pedestales. Este puente toma importancia gracias a la documentación de su construcción y montaje, desplazando la viga desde un extremo y cargándola sobre dos barcos, los cuales transportan la viga al pedestal de cimentación. Se hacen características la acumulación de elementos ocasionados por el remachado y la necesidad de un refuerzo curvo en las uniones para manejar grandes concentraciones de tensión en las secciones internas de los elementos. En 1930 contaban con más de 30 puentes ferroviarios y de carreteras en Bélgica y 23 puentes ferroviarios en el Congo belga. Aunque los alemanes y checoslovacos estaban interesados por su apariencia y comentaron sobre su solución analítica, cabe resaltar que pocos de estos puentes se construyeron fuera de Bélgica. A pesar de la aceptación local, las oficinas de ingeniería revelan su preocupación debido a la naturaleza altamente indeterminada del sistema, requería cálculos extenuantes
y su viabilidad en la práctica era cuestionable en ese momento. Estos sentimientos fueron aliviados por académicos como los profesores Kelhoff of Ghent del campus de Lieja, Luis Báez de la Universidad de Bruselas, quienes ampliaron enormemente el conocimiento disponible en el Vierendel mediante pruebas de laboratorio de varios detalles conjuntos, ejecutando el análisis de un modelo fotoelástico que le permite deducir las fórmulas definitivas para ubicar los puntos de contraflexión en los postes, así desarrollando métodos de análisis simplificados y exactos. Introducción de la soldadura por arco eléctrico y su forma racional de conexión de nodos. En la Universidad de Bruselas, el laboratorio de pruebas de materiales, gracias a su buen equipamiento en máquinas de ensayo y con el profesor Henry Dostin a cargo y asistido por Daniel Rosenthal, a partir del año 1924 se dedican a investigar la soldadura por arco eléctrico, la cual consiste en unir dos piezas metálicas aplicando una carga positiva a las piezas a soldar y por medio de un electrodo aplicar carga negativa en la junta de las piezas. Esto produce una unión eficiente y resistente de piezas metálicas. Los puentes vienen sobre el Canal de Albert. La excavación del Canal de Albert fue la obra pública más grande en Bélgica en la década de 1930. Este canal de 130 kilómetros de largo comunica Lieja y Amberes. Requirió 65 puentes, casi uno cada 2 kilómetros, y la mitad tomó la forma de Vierendel. Sin embargo, el canal simplemente creó la necesidad teniendo en cuenta que habían limitaciones económicas, y en cuanto a longitud de tramo, se decide que los puentes de acero serían la solución más adecuada. La soldadura por arco eléctrico permitió los medios para simplificar la fabricación y mejorar las objeciones estéticas del remachado en los marcos anteriores. El puente Lanalle, un puente de carretera con una luz de 88 metros, fue concebido por Vierendel con un sistema de nodos rígidos. Se opta por un diseño de uniones soldadas, características que hacían su estructura más ligera. El refinamiento de los detalles y la forma dio como resultado un puente con acorde superior parabólico, que reflejaba la variación del momento a lo largo de la longitud. El puente se construyó en 1933 y fue el primer puente totalmente soldado en Bélgica. Los contratiempos, grietas y dislocaciones, principalmente debido al conocimiento insuficiente de las ramificaciones de los procedimientos de soldadura, la mala mano de obra y baja calidad del acero, resultaron en un creciente escepticismo sobre el sistema Vierendel. El colapso de un puente de 75 metros de largo en Hasselt en 1938 fue el más dramático. Un comité belga asignado para investigar el colapso, junto con consultores externos, concluyó que el sistema Vierendel soldado, aunque se considera que estaba diseñado adecuadamente, era sensible a las influencias externas, como el enfriamiento, el calentamiento, la vibración o el impacto, debido a su rigidez inerte en las juntas. El sistema también atrajo tensiones residuales internas y exigió un amplio conocimiento del arte de la soldadura. La popularidad de Vierendel hoy no es atribuible en el campo de la ingeniería, sino a la posibilidad de su integración al campo de la arquitectura, cuando la expresión requiere una rejilla rectangular de aberturas. A su vez permite generar espacios de grandes luces abiertos bajo las vigas. El Vierendel parece altamente ventajoso. El espíritu creativo de la filosofía de diseño actual ha generado una necesidad recurrente de la viga Vierendel. Se ha convertido en un medio para un fin. Es realmente un compromiso estructural menos eficiente que una cercha en el manejo de cargas, pero aún en muchos casos es superior para la concepción espacial, sin sacrificar el espacio, la función, la circulación, la luz y los detalles deseados. La necesidad de integrar instalaciones técnicas cada vez más complejas en el diseño de edificios hace más frecuente el uso de vigas Vierendel. Los edificios como hospitales, laboratorios o escuelas requieren flexibilidad para sus redes de instalaciones. Han optado por utilizar vigas Vierendel de baja altura o altura completa, intercaladas entre pisos tipo, permitiendo el acceso al servicio desde arriba o abajo. Un ejemplo de esto es un sistema de viga Vierendel en dos direcciones
de 90 centímetros de altura para el Laboratorio de Investigación Médica de la Universidad de Pensilvania. El diseño de Louis Kahn estaba destinado a acomodar la red de servicios mecánicos al tiempo que proporcionaba pisos con 2,5 metros de altura y una luz de 14,30 metros para los espacios de laboratorios intermedios. El consultor estructural Commandant ideó segmentos de Vierendel de hormigón prefabricado con uniones intrincadas por técnicas de post-tensado que mantuvieron los tamaños de miembros razonables y proporcionaron continuidad con las columnas de la sección en H. Otro diseño de Kahn, el Instituto de Salk en San Diego, California, emplea Vierendels de altura completa ubicados entre espacios de laboratorio, para lograr una flexibilidad mecánica total para cumplir necesidades futuras. Commandant fue nuevamente el consultor estructural. Su solución incorporó una red alargada donde los elementos horizontales inferiores adquieren mayor sección al encontrarse con la columna y menor en el centro de la viga, reduciendo su deflexión. Otro medio para mejorar la eficiencia estructural de Vierendel es la sección variable de los miembros verticales, siendo esta mayor hacia los extremos, dando rigidez hacia ellos. Muchas estructuras en todo el mundo han empleado vigas Vierendel para una integración mecánica compleja y esta tendencia asegura a la viga una promesa para el futuro.